buenos días, San Cristóbal. Muy buenos días. Damos inicio a su programa, Diario Acontecer, como siempre, con las cosas importantes que usted tiene que saber. ¿Qué usted tiene que saber? Que Albanelli Familia, directora del canal CDN, nos llamó y nos invitó a que estemos presentes en el encuentro que ese canal, hermano de Cablevisión, Canal 8 en San Cristóbal, iba a tener con los representantes de las empresas que están trabajando en las cuevas del Pomier y que están siendo objeto de rechazo por los daños ocasionados a esas cuevas, declaradas Patrimonio Mundial, como también con la fundación de la Cueva del Pomier, que dirige el señor Corporán y su hija. Se escuchó, repito, a los representantes de la empresa y se escuchó a los dirigentes de la Fundación del Pomier que defienden este patrimonio. Hay como un conflicto de intereses. Porque una gran parte de los ciudadanos residentes del Pomier, donde se encuentra la cueva, hablan del peligro que representa para ellos y el medio ambiente el polvillo que genera la explotación de ese material minero. Pero también hay otra parte de la población que apoya a la empresa. Empleados fijos, los camioneros, y todo el que trabaja en esa empresa minera, que viven en el Pomier, defiende la empresa. O sea, que eso está dividido. Y por eso aceptamos la invitación para escuchar la realidad de lo que está pasando allí. Se entrevistaron los dirigentes de la empresa, representantes de la empresa y los dirigentes de la Fundación de Defensa de la Cueva del Pomier. Pero vamos a ver esta entrevista para que usted diga cuál debe ser la decisión al escuchar las dos partes. El otro día hubo una marcha de ciudadanos del Pomier en protesta frente a la gobernación y en apoyo a la empresa, y luego otro día ocuparon la 6 de noviembre en apoyo a la empresa.
Entonces, vamos a ver, vamos a escuchar los dos sectores. Y usted dirá quién tiene la razón. Adelante, señor. Regresamos con más imágenes en vivo desde la Reserva Antropológica Monumento Natural Reserva del Pomier, un lugar lleno de historia, pero también centro de un debate ambiental clave, uno de los legados históricos más importantes de las Antillas. Acá estamos hablando, según un informe reciente del invitado que vamos a tener a continuación, de unas 57 cuevas más un manantial. Tenemos 24 cuevas visitadas durante una misión reciente de la que vamos a hablar a continuación, pero lamentablemente hay que hablar de 9 cuevas destruidas, 7 cuevas dañadas, y vamos a conversar a continuación con una persona a la que queremos darle las gracias de antemano. Thank you, doctor, for being with us. Es el doctor George Benny. Les doy para ustedes un recuento. Es un actor fundamental de lo que vamos a hablar en estos días, porque recientemente, el año pasado, presentó un informe al Ministerio de Medio Ambiente en donde les daba los detalles de lo que hemos hablado después de hacer un descenso al lugar, de conversar con autoridades locales, de conversar con sectores medioambientales también de la zona. El doctor George Benny es experto mundial en temas de cuevas y de karst. Fue director ejecutivo por 16 años del National Cave and Karst Research Institute. También en Estados Unidos el doctor ha estado en el país anteriormente en inspecciones de cuevas, específicamente en Pedernales. Tiene un PhD en geología, en este caso en la Pennsylvania State University, y también es especialista en materia de geografía y de geología en la Universidad de Texas San Antonio y de la Universidad de Western Kentucky. Doctor Benny, thank you for being with us. Queremos preguntarle el impacto reciente, el detalle de ese reciente informe. ¿Cuál es el estatus actual de las cuevas del Pomier? ¿Qué han encontrado ustedes en sus estudios recientes? So which are the current conditions and what did you find in your study recently? What I found is that we're seeing damage. This is the first study that I'm aware of that we actually documented the number of caves that have been damaged or destroyed by quarry activity. Es muy evidente que hay muchos daños y este es el primer estudio que se documenta de los daños que hemos visto en la cueva producto de estas acciones. Estaba viendo en su estudio, usted habla de 9 cuevas afectadas por la actividad minera y otras 7 por la cantera. ¿Eso es el total o hay que seguir investigando? In your study you mentioned in your report that there are 9 caves that have been affected and 7 others that have been destroyed. Is that the total number, or do we need to keep on researching more? The numbers that I gave in my report, like these, are minimum numbers. These are what we know. And so there may be more. Los números que están en ese informe son números mínimos, de los cuales conocemos pudiesen existir otras cuevas en esas condiciones. Doctor Benny, a nivel de cartografía de la reserva, de su área determinada, ¿se puede afirmar que la actividad minera se ha realizado dentro de los límites de la reserva? Can you make a statement looking at the cartographic information? A certain statement that the mining activities in the quarries has affected the caves and is inside the protected area? Yes. About 6% of the quarries are within the reserve. 6% de las canteras están dentro de la reserva misma. About 73% of the quarries are within the buffer area and 20% outside the buffer and the reserve. Alrededor de 70% están en la zona de amortiguamiento del área protegida y solamente un 20 y algo por ciento está fuera del área protegida. Usted en su estudio reciente, en el informe, se establece que entre 9 y 7 cuevas han sido dañadas o destruidas. La posibilidad de recuperar lo que ya se ha perdido. What is the possibility of rehabilitating or restoring the caves that were destroyed or lost? The caves that are destroyed, there's nothing to be done about those.
No hay nada que hacer con respecto a las cuevas que ya fueron destruidas. It may be possible to restore some damage in some caves, but we need to study that case by case. Quizás es posible restaurar algunos de los daños en alguna de las cuevas, pero no podemos decirlo todavía. Tendremos que ver el trabajo. Doctor Benny, muchas veces este tipo de situaciones se analizan con una perspectiva mayor en virtud de ver the full picture, la fotografía completa. Según su experiencia a nivel internacional, ¿cuál debe ser el proceder de la República Dominicana en virtud de lo que han hecho otros países para rescatar monumentos naturales tan importantes para el mundo como este? ¿Cuál debería ser el procedimiento? ¿Cómo lo hacen otros países? ¿Cuál es el espejo que tenemos en otros países? Given your experience in other parts of the world, what do you think we should do here in the Dominican Republic to restore and make better conditions for the cave? In my opinion, I think it's important for the quarries to locate somewhere else. En mi opinión, es importantísimo que las canteras se trasladen a otro lugar. But we need to understand quarries are a good business. We need the materials, but they need to be located in an area where there is little chance of impact of harm. Debemos entender que las canteras son buen negocio y hay beneficios de ellas, pero deben estar localizadas fuera de un área donde ya no puedan hacer más daño. One problem I've seen around the world, in my country and others, is that quarries go into an area where they say this is the rock we need and it's close to the market. Un problema que vemos aún en mi país y en otras partes del mundo es que las canteras, los mineros vienen y dicen esta es la roca que necesito y la voy a tomar. But in many cases they do not do the environmental studies to understand what is the impact on water, on biology, on cultural resources, etc. Pero en muchos casos no se hacen los estudios ambientales para ver cuáles son los impactos sobre la biología, el ambiente, el agua y otros recursos. The rock behind us here that they need occurs in other places and close by, close to Santo Domingo. But if they were to move, they should study the area to make sure that they do not cause the same problem. Sí, la roca que extraen de aquí, que sacan de aquí, está muy cerca en otros lugares y la pueden estudiar para que puedan continuar en esas localidades. Actions like this, with good planning, are good for business, but they're also good for our natural and cultural resources. Acciones como estas son buenas desde el punto de vista del negocio, pero también son buenas para proteger los recursos naturales. And you said about the big picture, and many times we don't think about that. Usted habló de ver la imagen completa y en muchos casos no pensamos de esa manera, como usted menciona. As a geologist who studies water underground, I think about the entire river system, both on the surface and under the surface. Como geólogo y hidrogeólogo, yo veo el recurso del agua y lo veo en toda la región, en la superficie y debajo de la superficie también. Because it's all connected, and so I'm concerned also not just about the cave art, but the water coming out of the springs that people drink from. Sí, entonces no solamente me preocupa el arte rupestre que está siendo dañado, sino que también el agua que sale en esos manantiales también está siendo afectada. The spring, La Toma, has had white silty material coming out of that water. The only source I can think of for that material are the quarries. Sí, en La Toma se han visto en ocasiones agua emblanquecida como resultado. Lo único que se me ocurre pensar que tiene que estar conectado a esta explotación minera. A friend of mine recently published a report showing that about 30% of the explosives used in quarries is not consumed in the explosion. Sí, un amigo investigador hizo una investigación en la que se descubrió que 30% del material que está en los explosivos no se consume totalmente. And so this material, nitrates, diesel fuel, is then available to go into people's drinking water. Y entonces este material que incluye nitratos, incluye amonia, incluye también gasoil, entonces se infiltra y pasa a los
recursos de agua subterránea. Too often we try to do things quickly, Muchas veces queremos hacer las cosas de manera rápida, but in the long run it causes more problems. pero a largo plazo eso causa mucho más problemas. I believe we should always be careful and slowly study a situation before moving on to cause damage that cannot be repaired. Por eso creo que debemos estudiar la situación de manera detenida, lenta, antes de tomar algunos pasos. Also, within this cave here behind us, there are several new species of animals living in caves that are new to us. We don't know how important they might be. Sí, en esta misma cueva que está detrás de nosotros hay especies de animales que son nuevos. No sabemos cuán importantes pueden ser estos animales en un sistema. About 70 years ago, when I was being born, we just were starting to learn about DNA, and now look at all the things, magical things we are doing. Cuando hace 70 años se empezó a hablar del DNA, y ahora miren todas las cosas asombrosas que se hacen con el DNA. So what don't we know that's in these caves, in the life forms in the caves, that might benefit us greatly in 20, 50, 200 years? We don't know. Y no sabemos qué cosas están en las cuevas que nos pueden beneficiar en 50, 100 o 200 años, no sabemos. El presidente de la República, Luis Abinader, anunció que dentro de 10 días va a dar una solución definitiva al problema. Se supone que se van a trasladar a otro lugar las granceras, dando por un hecho de que se eliminarán de este lugar las granceras. Si él tiene alguna recomendación a futuro de lo que hay que hacer, profundizar las investigaciones, o qué recomendaría él en el supuesto de que en 10 días van a ser trasladadas de ahí. So the president of the country will announce in 10 days the decision on the quarries. Now, supposing that decision is that the quarries should move elsewhere, now what will be your recommendations of what to do in this place here? If the decision is to move, then the first thing is to go and study the area. Si la decisión es que se muevan las canteras, lo primero que hay que hacer es estudiar el área. It's only fair to the business. We don't want them to go to an area and then have them cause problems and then tell them to move again. Sí, sería justo porque no queremos que vayan a otra área donde también existen problemas y entonces tengan que moverse de nuevo. But it's also important to understand that we do not lose our important cultural and natural heritage too. Pero también es muy importante que no perdamos esa herencia cultural, ese patrimonio que tenemos. The rock they need is limestone. La roca que necesitan es roca caliza. Limestone forms caves. Y las rocas calizas forman las cuevas. But do those caves have species that are unique to that location, or are those species known here and elsewhere? Pero tienen esas cuevas especies que son únicas para ese lugar, o son especies que se pueden encontrar en otro lugar. Will those caves have important rock art or not? Could you please repeat for that? Will those caves have important rock art or no rock art at all? Si pudieran tener esas cuevas arte rupestre o no tienen arte, que tenemos que investigarlo. I learned a long time ago that while in principle I may want to protect everything, Aprendí hace mucho que cuando en principio usted quiere proteger todo, it is not often possible because we need to live, we need to eat, we need to build. pero también debemos entender que no siempre es posible porque necesitamos vivir, necesitamos los recursos. So it's important to study the areas to minimize any harm that we do. Por eso es importante estudiar todo el área para minimizar cualquier daño que podamos hacer. Again, it's good for business, it's good for our cultural and natural heritage. Entonces es bueno tanto para el negocio como también para el patrimonio cultural.
Doctor Beni, más de 35 años de explotación minera industrial en la zona han generado un impacto ambiental que debe ser remediado. En función del estudio que usted ha hecho, ¿cuáles serían las recomendaciones de cómo implementar un plan de remediación que restituya al ambiente a su condición primaria, original? Based on your study, what will be the remediation plan for the caves to restore them or to preserve them? There are some caves that we cannot restore. Hay, They are destroyed. They are gone. hay cuevas que fueron destruidas y no podemos restaurarlas. There are some plans I've seen where they are talking for restoration to take the quarry wall and lower it to a lower slope. Sí, he visto propuestas de planes de remediación donde toman paredes cortadas para bajarlas. But there are at least 2 caves that I know of where damage to those caves is likely to increase if they do that action. Pero ese tipo de acción afectaría por lo menos a 2 cuevas que ya conocí aquí si lo hacen de esa manera la remediación. So I cannot give you a specific answer because remediation is a complicated project. No puedo darle una respuesta específica porque la remediación es un proyecto complejo. It should be studied carefully by people with expertise in many areas. Debe ser estudiado de manera detenida con personas que tengan expertise en diferentes áreas. For example, as I said, I'm a geologist, but I'm not an engineer. Por ejemplo, yo dije que soy geólogo, pero no soy ingeniero. Doctor Berni, usted en toda su respuesta siempre dice que sobresale la importancia de seguir las investigaciones, las exploraciones. Usted ha entregado un primer informe sobre su trabajo aquí. Mi pregunta es si usted sí seguirá trabajando con el gobierno dominicano en la investigación de las cuevas o si su trabajo ya terminó. Since you're making emphasis on the importance of researching and studying the area, will you keep working with the government of the Dominican Republic, or is your work already done and finished? I would be happy and honored to continue working and assisting wherever possible. Yo estaría feliz y me sentiría honrado de continuar trabajando en donde me necesiten. I retired 2 years ago as director of the National Cave and Karst Research Institute. Yo me retiré hace 2 años del Instituto de Cuevas y de Karst de los Estados Unidos. But I haven't completely retired. I only want to work on projects that I think are important or interesting, and this is both. Y no me he retirado por completo. Lo que pasa es que ahora solamente quiero trabajar en proyectos que yo creo que son verdaderamente importantes, y este es uno de ellos. A lo mejor le buscamos una casa acá en República Dominicana. So maybe they will find a house for you here in the DR. Doctor Beni, usted ha trabajado en más de 50 países. Le preguntaba antes por la full picture, pero quiero que me ayude a comprender el estatus en el que están cuevas similares para personas que no hayan nunca visitado cuevas como esta en alguna otra parte del mundo. ¿Cómo debería estar este lugar desde el punto de vista de la preservación del camino, de la entrada, del trabajo de las comunidades? Lo que usted ha visto que funciona para el medio ambiente y también para el desarrollo de la comunidad. Since you have seen caves in more than 50 countries, what do you think should be done in the caves, in the access roads, in the area, in the communities to make a better work here? One important part of studying and working in caves is public education. Una de las cosas importantes que debemos hacer es la educación pública. Caves are hidden. We're sitting here, I can look behind me and I don't see any caves. Las cuevas están escondidas. Si miramos hacia atrás, yo no veo ninguna cueva. They are underground, and as a result, people have many strange ideas or no good ideas about what they are. Están debajo de la tierra y como resultado de eso la gente tiene ideas extrañas y ideas que quizás no son ciertas.
So that's the first thing is public education. Y lo primero que debemos hacer es educación pública. Part of public education with some caves is tourism. Parte de la educación pública en algunas cuevas es el turismo. In many parts of the world, especially poor areas of the world, caves offer economic opportunities. En through muchas tourism. partes del mundo, especialmente en lugares con economías pobres, las cuevas ofrecen una solución con el turismo. But developing a cave is also a careful process. Pero desarrollar una cueva que se pueda visitar es un proceso delicado. We've seen with parks and natural areas around the world, in English we say that the area is being loved to death. Excuse me, could you- Yes. It's being loved to death. Que ha sido amada hasta morir. O sea, Hemos visto eso en lugares alrededor del mundo donde las cuevas son amadas así hasta morir. And so we don't want to increase tourism to a point where it does damage instead of good. Así que tampoco queremos aumentar el turismo al punto que haga daño en vez de bien. Sí. Una última pregunta. One last question Al geólogo, to the geologist fuera ya de las cuevas del Pommier. outside of the Pommier Caves. Hay un debate mundial de la explotación minera responsable, pero también movimientos de ecologistas que se oponen a toda explotación. There is a debate at global level of mining activities, and then on the other side you have the ecologists who are opposed to any type of exploitation. Si él cree que se pueden armonizar las dos cosas. Do you think they can be harmonized? I hope so. I think it's possible. Yo espero que sí, y creo que es posible. I've worked in many situations that were complicated, that were people were angry, He trabajado en muchas situaciones que eran muy complicadas y que la gente estaba muy enojada, but it was necessary for people to find a solution. It was, and it's not always easy. pero era necesario para que pudiesen encontrar una solución. No siempre será fácil. We need to find the correct balance, and sometimes the balance may favor business, sometimes it does not. Necesitamos descubrir cuál es el equilibrio, el balance. Algunas veces favorece el negocio y otras veces no. In English and other languages, we talk about the environment. En inglés y en otros idiomas hablamos del ambiente. I don't like that term. Y a mí no me gusta ese término. It's our environment. Es nuestro ambiente. We all depend on it. Todos dependemos de él. And so business cannot survive, people cannot survive unless we take care of our environment. And sometimes the balance goes one way, sometimes the other. Los negocios no pueden sobrevivir y tampoco las personas pueden sobrevivir sin preservar nuestro ambiente. Muchísimas gracias al doctor Josh Benny. Es uno de los investigadores más destacados de la geología a nivel mundial. Ha escrito más de 100 libros, ha sido profesor durante décadas, ha encabezado este Instituto de Geología y CARS de los Estados Unidos de manera reciente. Y para nosotros en Despierta con CDN ha sido un gustazo, un tremendo honor tenerlo acá con nosotros. Thanks for being with us. It has been an honor, sir. Señores, nos vamos a la pausa y regresamos. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. En caso de que tú o algún familiar presente síntomas de dengue,
Primero, acudan al médico para recibir las indicaciones del lugar. Y segundo, revisar espacios de posibles criaderos de mosquitos en la casa. Toma las medidas de precauciones necesarias para ti y tu familia. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. Ya abrió sus puertas la nueva y moderna planta de agua Castalia, brindándote ahora el innovador servicio de autoagua, donde podrás hacer tus compras desde la comodidad de tu vehículo y a la mayor velocidad. Nuestras instalaciones cuentan con equipos de última tecnología y un moderno laboratorio para el aseguramiento de la calidad. Estamos abiertos de lunes a viernes de 8 de la mañana hasta las 7 de la noche y sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Ven y disfruta de esta nueva experiencia que te ofrece Agua Castalia. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI, líder en energía limpia. Seguimos transmitiendo, amigos, desde las Cuevas del Pomier, provincia San Cristóbal. Despierta con CDN hoy abordando con los actores principales del tema que yo creo que tiene al país hablando desde hace mucho tiempo, pero qué bueno que quizás nosotros tengamos la posibilidad de conversar con las personas que también resultan de una manera u otra afectadas y beneficiadas del recurso natural, también del recurso desde el punto de vista cultural y arqueológico que tenemos acá en esta parte de la República Dominicana. Con nosotros están en este momento el señor Richard Corporán, quien es uno de los representantes de la Asociación de Mineros del Pomier y también pertenece a este frente de lucha por la coexistencia del que hablábamos anteriormente con el señor Domingo Abreu Collado. También está con nosotros el señor Ricardo Corporán, se llaman casi igual, uno es Richard, el otro es Ricardo, ambos son Corporán, pero en este caso el señor Ricardo Corporán es representante de Industrias GAT, que es una de estas empresas mineras que han establecido canteras en los alrededores de esta reserva antropológica de las Cuevas del Pomier. A ambos les damos la más cordial bienvenida a Despierta con CDN. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, yo creo que la pregunta de orden es que ustedes tengan la posibilidad también de establecer sus considerandos. Hablamos inicialmente con el doctor investigador para que nos diera la aproximación del informe que han emitido, posteriormente con el señor Domingo, y ahora con ustedes, que son una parte, por decirlo de alguna manera, afectada, porque lo que se ha mantenido es que las operaciones continúan y que hay un recurso definitivamente afectado. Hay evidencia de ello. Bien, primeramente muchas gracias por darnos la oportunidad, y nosotros queremos resaltar que el Pomier, la zona norte de San Cristóbal, toda la vida ha dependido de la minería. Y hemos convivido tanto la minería como la coexistencia de las cuevas. Nosotros hemos sido los principales cuidadores de nuestras cuevas. Nosotros toda la vida hemos mantenido un contacto directo con la protección de nuestras cuevas. Las cuevas, por eso les digo nuestras cuevas, porque hay personas que dicen que la actividad minera quiere destruir lo que es el patrimonio natural. Eso es totalmente falso. Nosotros somos los principales cuidadores de nuestras cuevas y hemos tratado de llevar la coexistencia entre la minería, que es nuestro medio de subsistencia, y las cuevas. Usted puede ver que en los últimos 40 años, el que visitó la cueva en los últimos 40 años y vuelve ahora, puede ver que no ha habido ningún impacto negativo con relación al cuidado de las cuevas. Las cuevas están intactas, las cuevas están mejor que como estaban hace tiempo. Hay muchas personas que se declaran y defienden por ahí que son cuidadores de nuestras cuevas, mas sin embargo, no se ha visto ese aporte tan significativo que ellos... Perdón. Gracias. No se ha visto ese aporte que ellos dicen que pueden hacer con las cuevas. De hecho, por ejemplo, toda esta forestación y todo esto que está aquí ha sido a modo propio. Nosotros, los liceos, las escuelas, siempre fuimos los encargados de nuestra... Cada vez que los profesores nos mandaban aquí a hacer labor social, nosotros éramos los que veníamos, hicimos todo este impacto positivo que hay aquí en nuestras cuevas. Una pregunta, de cara a... Ustedes dicen que la empresa tiene vocación, digamos, de cuidar las cuevas y que no ha habido ningún impacto. El estudio del doctor George Benny
señala, el estudio señala, y que conste que lo mandó a hacer el Ministerio de Medio Ambiente, que aproximadamente el 6% de la zona núcleo del área protegida por ley, ha sido afectada de manera directa. Señala que han sido destruidas, me parece que 7 o 9 cuevas. ¿Esas afirmaciones se corresponden con la verdad? ¿Se puede constatar fehacientemente eso o no es como dice el estudio del doctor Beni? Nosotros diferimos del estudio del doctor Beni por varias razones. La primera es que el estudio del señor Beni fue sesgado porque solamente no participó la comunidad, ni participó la zona minera. Solamente participó el señor Domingo Abreu Collado, que fue el que acompañó al señor George Beni. Un estudio tan extenso, nos llama poderosamente la atención que un estudio tan extenso lo hayan hecho en 6 días. Entonces, los datos que se emitió en ese estudio fueron todos suministrados por el señor Domingo Abreu. Entonces, por ende, a nosotros, la comunidad, al sector minero, al sector empresarial, no se tomó en cuenta para el estudio del señor Beni. O sea, desde el principio nosotros dijimos, bueno, el estudio no refleja la realidad. Pero perdón, Ricardo, o sea, mi pregunta es, el área protegida tiene unos polígonos delimitados por ley, los polígonos se pueden levantar en un GPS, la pregunta es simplemente saber si se traspasó un lindero y eso no tiene que ver con parcialidad, sino simple o percepción. Es una pregunta estrictamente matemática. Sí. Y lo que te garantizo es lo siguiente, las empresas y el sector minero han respetado los límites de área protegida y área de amortiguamiento. Inmediatamente el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Cultura o cualquiera que viene y le dice al sector minero, al sector empresarial, tiene que retirarse como los hemos hecho. O sea, nosotros estamos trabajando fuera de las áreas protegidas establecidas. Y sí, se ha protegido y no estamos dentro de la zona de impacto. Ustedes, el estudio del doctor Beni, como decía Federico, es muy específico, muy concreto, habla de 7 o 9 cuevas destruidas o afectadas, otra cantidad. Ustedes como empresa, como sector minero, han contratado a algunos especialistas para poder refutar esta investigación, porque hasta ahora solamente tenemos una versión así oral, no vemos hechos concretos de que efectivamente las cosas sean como ustedes dicen y no como el estudio del especialista que contrató el Ministerio de Medio Ambiente. Bien, yo voy a decir lo siguiente en cuanto a lo que tiene que ver con el estudio. Lo primero es que yo creo que el Estado, no nosotros, el Estado dominicano debería de mandar a hacer un estudio de manera imparcial, con personas imparciales, no con personas interesadas, donde ni participemos nosotros ni participen personas que todo el tiempo se han empeñado en desacreditar la minería. Entonces, yo tengo para decirle lo siguiente, para hablar de manera justa. Yo tengo 37 años de edad y si acaso se le ocasionó algún daño a las cuevas en tiempo donde yo todavía no tenía conocimiento, bueno, habrá que ver. Porque si bien es cierto que hay un límite de área protegida, pero hay que entender lo siguiente. En el 1969 las cuevas del Pomier fueron declaradas monumento natural, pero en el 1974 fue que se creó la Dirección de Parques, donde se empezaron a interesar por el cuidado de las cuevas. Pero ¿qué pasa? La Dirección General de Minería en el 1984 otorgó la primera concesión minera a la empresa Industrias GAT, que era la concesión GAT 1. Esa concesión estaba, en honor a la verdad, bastante cercana a lo que eran las cuevas, que hoy día esa concesión queda dentro de área protegida. En el 1987, por los conflictos que se generaron, entonces la Dirección General de Minería le entrega la concesión GAT 2 a Industrias GAT para que se retirara de la concesión GAT 1. Entonces, en el 93 fue cuando las cuevas fueron incluidas en lo que tiene que ver en el sistema de área protegida. ¿Qué sucede? Hay una realidad aquí que no se ha dicho. Si las cuevas fueron afectadas en aquel tiempo, quizás por el conocimiento, o quizás porque las autoridades en ese momento no estaban pendientes de la cueva, es una cosa. Pero nadie puede decir, absolutamente nadie, que a las cuevas en este tiempo, en los últimos 30 años, se le ha hecho daño. Si existe un daño de ahí para atrás, yo no sé, yo no lo he visto, no me consta. Pero desde ese tiempo hacia acá no se le ha ocasionado ningún daño a la cueva porque se establecieron unos límites de área protegida los cuales se están respetando. Se estableció una zona de amortiguamiento
y esa zona de amortiguamiento se está respetando. Muchas personas hablan de unos 300 metros de amortiguamiento, pero ¿qué pasa? Los 300 metros de amortiguamiento fueron después. En el caso de Industrias GAT, la zona de amortiguamiento que se le dijo que tenía que respetar eran en ese momento 50 metros. En su licencia ambiental está estipulado 50 metros y los 50 metros se han respetado. De hecho, por cosas que han pasado, no hemos retirado inclusive más de los 50 metros. Nosotros tenemos unos 8 meses más o menos que no podemos hacer actividad, lo que se llama voladura, para fragmentar la roca. Se está haciendo extracción mecánica, porque no nos dan los permisos por estos conflictos que están sucediendo. Entonces, una de las cosas que mencionan con el tema del impacto que le genera la minería a la cueva es el tema de la voladura, pero señores, la tecnología que se utilizaba en explosivos hace 30, 40 años no es la misma que se utiliza hoy en día. Yo quiero destacar que, bueno, estos son partes, ¿no?, de este conflicto. Evidentemente, las compañías que están de una manera u otra siendo auscultadas, según este último informe, por las acciones que han llevado adelante, bueno, tienen el derecho, evidentemente, y por eso están acá, de manifestar su opinión, de establecer cuáles son los procesos, cuál ha sido la conversación que ustedes han tenido con el medio ambiente. Pero a mí me gustaría decir que, más allá de que el señor Domingo Abreu sea una parte también interesada desde el punto de vista de la comunidad medioambiental, etcétera, a mí me cuesta pensar, caballeros, que el señor George Beni, quien dirigió durante 16 años el Instituto Nacional de Estados Unidos de Cuevas y CARS, tiene de alguna manera la posibilidad de ser manipulado o influenciado según lo que le diga una determinada parte. Al menos es lo que ya a mí me resulta potable pensar. Un hombre que ha obtenido premios, que ha escrito más de 100 libros, que ha estado en 181 congresos, al menos eso es lo que a mí me resulta factible pensar. No sé si ustedes tengan la misma perspectiva, evidentemente no. Mira, yo te voy a decir algo. En esta vida todo es posible. Yo no estoy diciendo que al señor Beni lo manipularon, ni mucho menos. Pero si tú me vas a decir a mí que en ese estudio hay muchísimas informaciones que fueron suministradas por una persona que tenía esa información de hace mucho tiempo y él tal vez ni siquiera la comprobó, porque, ok, ¿cómo tú me puedes decir a mí que si yo me tomo esa agua, yo me voy a enfermar si tú no te la has tomado ni lo has comprobado? Entonces, una de las cosas... Bueno, yo no me la tomaría, ¿eh? No, pero está bien. Pero una de las cosas... un estudio antes de bebérmela. Exacto. Entonces, una de las cosas de lo que tiene que ver con esta situación es, como mencionaba anteriormente, por ejemplo, de lo que habla el estudio del impacto que la voladura le está generando a las cuevas. Bueno, usted tiene una forma de comprobarlo. Usted tiene que estar presente en un proceso de voladura y medir las vibraciones para saber si realmente le está ocasionando un impacto y no creerlo porque otra persona se lo diga. O sea que no es cierto que durante el informe, durante el levantamiento del informe, esto nos lo dijo el señor Domingo, no es cierto que ellos estaban en el lugar y que llegó una persona a la compañía y le dijo, tienen que moverse porque vamos a hacer en este momento una exploración acá. No es cierto. Fui yo. ¿Fue usted? Sí, eso fue en julio, como un 10, 11 de julio, no recuerdo, del 2024. Nosotros estábamos en un proceso de una voladura y cuando se va a hacer la voladura se despeja el área. Pero no es que no había voladura. Pero déjenme explicarle. Cuando se va a hacer una voladura, nosotros despejamos el área. Sí. ¿Qué sucede? Estábamos justamente en el momento de despeje y yo voy a un área que es parte de la empresa y colinda con otras propiedades privadas y estoy con los militares que están custodiando el área y justamente veo unas personas que están allí y me acerco. Cuando voy está el señor Beni, Domingo, hay una señora asiática, por su rostro sé que era asiática, y había otra persona que no recuerdo, pero me acerco y le digo, mire, nosotros estamos en un proceso que vamos a hacer una voladura, no pueden estar aquí. ¿Eso era dentro del área protegida? No, en el área donde nosotros fuimos a hacer el despeje, sí está dentro del área protegida porque tenemos que asegurarnos que no haya nadie cerca, porque es un riesgo, pero la voladura no era dentro del área protegida. Perdón. Sí. Nosotros no cuestionamos el estudio del señor, simplemente nosotros pedíamos en ese momento ser parte interesada también. ¿Se los negaron? Sí, no, ni siquiera nosotros sabíamos que se estaba haciendo el estudio. Nosotros como comunitarios, como mineros, no sabíamos que estaban haciendo ese estudio de esa magnitud y nosotros pedíamos, y cuando nos dimos cuenta nosotros queríamos ser parte, porque también nosotros tenemos una historia y tenemos unas opiniones y queríamos que esa fuera escuchada.
La actividad minera supone un impacto, pero conlleva también, aparejada al marco legal, la obligación de remediar en términos ambientales ese impacto, de mitigarlo. Por las imágenes aéreas y las que vemos en diferentes medios, se ven y el propio estudio lo señala, incluso hay taludes verticales de 90 grados. ¿Cuál ha sido la labor de mitigación de ese impacto, de remediación ambiental? ¿Cuáles son los planes que tienen las empresas, los presupuestos que establece la ley que tienen que irse provisionando para hacer las remediaciones del lugar? ¿Cuál es el estado de eso? Usted sabe que el plan de remediación se ha presentado y se ha pedido varias veces al Ministerio de Medio Ambiente. Ha estado a punto de ser firmado. Perdón, pero hasta hablamos de una actividad de 40 años. El plan de remediación es concomitante al ejercicio de la actividad, no de ahora con el ministerio. O sea, estamos hablando de 20, 30 años de remediación. Sí, correcto. Lo que pasa es lo siguiente, si usted tiene una cantera y la está explotando y la cantera todavía no ha llegado al límite de donde tenga que remediarse, entonces no se puede. Entonces, las canteras que ya han sido cerradas, que no se puede trabajar, hemos pedido el plan de remediación varias veces porque necesitamos un permiso del ministerio para nosotros hacerlo. Y los mismos ambientalistas lo han obstaculizado, no nos permiten, ya han estado dos veces para darnos el permiso y no lo han podido porque ellos mismos se oponen no le buscan un pero, que el plan de remediación, que no puede ser así, que no lo pueden hacer ustedes. Entonces, lo hemos pedido varias veces y ha estado a punto de entregarnos y ellos mismos se oponen a eso. Sí, pero brevemente, solamente la cantidad de personas o familias que dependen de la actividad minera, el impacto económico que tiene en la comunidad. Bueno, la zona norte de San Cristóbal depende totalmente de la actividad minera. Somos más de 4.000 familias que dependemos de esta actividad. Entonces, nosotros lo único que pedimos y hemos pedido siempre es que se mantenga la coexistencia. ¿Por qué? Porque tenemos más de 60 años trabajando juntos, nosotros cuidando nuestras cuevas y la minería de manera responsable la hemos venido realizando. Entonces, ustedes que son de acá, el informe habla de 9 cuevas totalmente destruidas, 7 cuevas totalmente dañadas. ¿Ustedes desconocen por completo de cómo fue que se dañaron, cómo fue que se destruyeron? ¿Ustedes pueden asegurar que el trabajo que han hecho las canteras no es el responsable de que eso haya ocurrido? Mire, como le dije hace un momento, si hay 9, la cantidad de cuevas que dicen que han sido dañadas, sí, al menos yo la desconozco, porque vuelvo y le digo, hay que entender algo. Hace unos años habían concesiones mineras muy cercanas a donde están las cuevas, porque vuelvo y le digo, en el 93 fue que se interesaron por proteger las cuevas. Aquí venían muy ciertas personas que visitaban la cueva, creo que el mismo señor Domingo está desde los años 90 viniendo por acá, pero la cueva entraron en área protegida en el año 1993. Entonces, aquí se están otorgando concesiones mineras desde el 84. Si ocurrió algún daño, si esas 9 cuevas están incluidas en ese daño que tal vez ocurrió fue en aquel tiempo, pero nosotros no sabemos si eso es así y no sabemos dónde están. Ahora, las que nosotros conocemos, que dicho sea de paso, yo no conozco las 55 cuevas que dicen que hay. Yo conozco 30 y tantos de cuevas. Yo sé dónde están todas. ¿Hace cuánto usted no entra a la cueva? Yo soy de aquí. No, la semana pasada yo estaba ahí, en esa cueva. ¿Entiendes? Yo conozco dónde están todas las cuevas. Entonces, vuelvo y le repito, como estaban desde que yo la conocí, yo vine a los 7 años por primera vez de la escuela, acá, a la cueva. Gracias. Y como estaban en ese tiempo, es la misma condición en la que se encuentran hoy en día. O sea, hay que agregar que ha tenido algunos cambios, porque yo recuerdo que yo entré a esta cueva, la número 1, uno tenía que subirse por una piedra y entrar. Claro. Eso le rompieron la entrada y dentro hicieron algunas perforaciones, algunas modificaciones que eso, yo entendía que eso podía haberle hecho daño a la cueva. Pero aparte de eso, no he visto otra cosa diferente a lo que yo vi. Bien, muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado en esta mañana. Vamos a irnos a una pausa comercial. Seguimos en esta transmisión especial desde San Cristóbal, específicamente desde la Reserva Monumento Natural de las Cuevas del Pomier. Señores, nos vamos a la pausa y continuamos con esta entrevista que se realiza en el Pomier, específicamente donde se encuentran las cuevas de ese patrimonio
cultural mundial. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. En caso de que tú o algún familiar presente síntomas de dengue, primero, acudan al médico para recibir las indicaciones del lugar. Y segundo, revisar espacios de posibles criaderos de mosquitos en la casa. Toma las medidas de precauciones necesarias para ti y tu familia. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. Ya abrió sus puertas la nueva y moderna planta de agua Castalia, brindándote ahora el innovador servicio de autoagua, donde podrás hacer tus compras desde la comodidad de tu vehículo y a la mayor velocidad. Nuestras instalaciones cuentan con equipos de última tecnología y un moderno laboratorio para el aseguramiento de la calidad. Estamos abiertos de lunes a viernes de 8 de la mañana hasta las 7 de la noche y sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Ven y disfruta de esta nueva experiencia que te ofrece Agua Castalia. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI, líder en energía limpia. De cosas que ver, de cosas de qué hablar. Incluso en un escrito que nos han solicitado aquí, la gente de la plataforma de San Cristóbal, veo un artículo de 1955 publicado en el periódico El Caribe por Fray Tarcisio Villanueva. Él habla de la Cueva del Puente o del Corral en la sección de Borbón. También veo otro artículo de Bernardo Vega de 1976 de las pictografías. Importante, yo hablaba de las culturas amerindias y dice Bernardo que aquí se han encontrado pictografías y petroglifos en la Cueva del Puente y la del Pomier que tienen vínculos con cuevas rupestres de las Antillas Menores. Por eso se habla de las culturas amerindias. Con nosotros, José Corporán. Él es el fundador de la fundación de las Cuevas del Pomier. Por aquí anda su presidenta, Marleni Corporán. No sé por qué no lo invitaron. Adiós, Marleni. Vamos a hablar de la labor de la fundación. ¿Qué hace la fundación? ¿A qué se dedica? Buenos días. La Fundación Cueva del Pomier pues, es una institución no lucrativa y nos enfocamos mayormente en la protección, en la defensa de este patrimonio cultural que decimos que es del mundo, pero que primero es nuestro, de la gente de San Cristóbal y del país. Promovemos también lo que son las culturas, las tradiciones de nuestros ancestros que fueron los aborígenes que habitaron nuestra isla. José, ¿qué labores hace la Fundación en las décadas de trayectoria que tiene? ¿Se ha visto un mayor interés por parte de las comunidades fuera de aquí en venir a conocer? ¿El turismo es una realidad o es un aspiracional? ¿Hay personas que se pueden decir que digamos que viven de proteger a las cuevas? Bueno, sí, en los últimos tiempos pues hemos visto cómo se ha incrementado la visitación, sobre todo en las escuelas, en los colegios de diferentes partes del país. La última visita que tuvimos fueron unos 110 estudiantes de Barahona y igualmente de Santiago, que viene a conocer este patrimonio porque como atractivo turístico,
pero además es un atractivo donde vienen a aprender diferentes ciencias del saber. Y nosotros como institución pues promovemos eso, vamos a las escuelas, vamos a los colegios, le llevamos charlas, le llevamos presentaciones de la necesidad de la protección, pero además del interés de conocer lo que fueron nuestros primeros pobladores. José, el apoyo oficial de las instituciones públicas que ustedes reciben, ¿cómo es? Nosotros del Estado nunca hemos recibido apoyo económico. Nosotros no recibimos ese tipo de apoyo, pero sí de los miembros, de los compañeros que vienen y se acercan a nosotros. Entonces nosotros es el apoyo que recibimos. Y en la actualidad estamos creando el Centro Taíno del Pomier, con ese mismo interés de que la gente venga y conozca. Pero que es muy importante para nosotros que somos de acá, de la comunidad. Primero resaltar de que con los compañeros que me antecedieron, pues tenemos una cosa en común, que es la preservación de las cuevas, que en eso estamos de acuerdo, todos estamos de acuerdo con eso. Aunque con la diferencia de que nosotros sabemos que sí han sido afectadas. Pero también es importante resaltar que tenemos más de 60 años de actividad minera aquí en Pomier, más de 60 años. Y en el 97 declararon esa compañía que habían obtenido una ganancia de más de 1.000 millones de pesos. Es decir, eso fue en el 96. Y a mí entonces me resulta, pero muy extraño, que esa actividad minera de tantos años y que genera tantos recursos, ¿en qué nos benefician? ¿En qué benefician a la comunidad? Si nosotros acá en Pomier, en Borbón, no tenemos una canchita donde los muchachos puedan ir a tirar bola, a jugar, a divertirse, un parquecito, señores, para la recreación. La escuela, el liceo que funciona acá en Pomier, una escuelita de 4 aulas que construyó Balaguer en 1969. Y la comunidad ha ido agregándole pedazos, aulas. Ese es el liceo que tiene esta comunidad, que muchos dicen más de 8.000 habitantes y que una población de más de 4.000 personas que se benefician. ¿Dónde está la responsabilidad social? Cuando la ley dice de ese plan de remediación que por año tras año deben de hacer. Señor José, dígame también, usted dice jamás la Fundación ha recibido recursos del gobierno, del Estado, que uno también se impresiona ante ese dato. ¿Qué puede decirnos de la autoridad local? Me refiero del alcalde pedáneo, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la conversación en San Cristóbal? Que usted bien lo señalaba, esto es del mundo, es de la República Dominicana, pero también es de la provincia de San Cristóbal. ¿Cuál es la conversación que se tiene acá, por ejemplo, con la Fundación y con la gente de acá del Pomier? Con las autoridades, con el pueblo de San Cristóbal. El Pomier primero en lo que es la defensa de las cuevas, pues ha recibido un gran apoyo. En el caso de la institución, pues apoyan estas iniciativas que nosotros hacemos de preservación y de promoción de la cultura taína. Nunca como ahora hemos visto esta preocupación en nuestra gente, en las autoridades de nuestro pueblo. Hablamos de las cuevas, hablamos de pictografía, de petroglifos, de riqueza antropológica, pero si viéramos también la zona por arriba, no por abajo, como decía George Benny, ¿cuáles son, digamos, las riquezas en flora, fauna, el potencial en caminería, en conocimiento que tiene todo este polígono? Es virgen prácticamente, muy cerca de la capital. ¿Qué se puede hacer con esto? Bueno, esta reserva, que es una reserva bastante pequeña, es de 4 puntos y algo de kilómetros, y nosotros con la empleomanía, con los empleados de acá, la administración del parque, pues hemos diseñado rutas, toda una caminadería en ambos polígonos donde lo llevamos a las diferentes cuevas, vamos conociendo ahí lo que es la flora, lo que es la fauna, vamos conociendo ese legado histórico
y cultural que tenemos acá en el área. Y si una persona que nos está observando quisiera venir a conocer esto, ¿puede aparecerse aquí cualquier día? ¿A quién contacta? ¿Cómo se organiza? ¿Dónde hace la cita, el contacto previo? Bueno, primero la gente simplemente tiene que venir acá. Pero además de eso tenemos el Ministerio de Medio Ambiente. Muchos visitantes pues contactan al ministerio, hacen su cita. También pueden contactar los guías que tenemos acá, porque tenemos un cuerpo de guía desde 1993, formado por el Paleogrupo de Santo Domingo y también por el Ministerio de Medio Ambiente, guía intérprete con toda la capacitación en el área de flora, fauna y de la guianza en las cuevas. ¿Tienen datos, perdón, Nelson, de cuántos visitantes está recibiendo en este momento las cuevas del Pomier? ¿Algunos datos recientes que puedan orientarnos? En sí no tenemos los datos que están aquí mismo en la oficina, porque llevamos un control de visitantes, pero sí están esos datos. Sí, yo creo que la fundación necesita más apoyo. Usted habla que no tiene fines pecuniarios, pero vemos también que no tiene apoyos específicos, sino del propio esfuerzo de los miembros y de los comunitarios. Sí. Esto depende de medio ambiente, que sería el primer aporte, y la solución definitiva que anuncia el presidente Abinader para el 27 de febrero debe también comprender, abarcar algún tipo de apoyo y reforzar la actividad de gente que hace como ustedes, que parece que está rodeada de riqueza. Lo que mostraba el señor José Corporán es un sueldo del periódico La Nación de 1997, y dicen la gente de Industria GAT que en el 96 más de 1.000 millones de pesos de la explotación de 5.000 toneladas métricas de piedra caliza fue el saldo que dejó. Mire, hablamos de sumas millonarias, de miles. No hay tiempo para más. Buenos días. Nos vemos.